Lo decíamos hace minutos. Uno de los protagonistas de la información esta semana, de alguna forma lo ha tenido como epicentro, como centro, a Jarvis Jiménez Pavão. Un hombre que fue detenido en el año 2009, uno de los hombres más buscados en el país en esa época, desde el 2005 en adelante, creo. Antes. 2004, antes incluso. Pero quizás el común de la gente no recibe o no tiene toda la información y es fundamental conocer y saber de quién estamos hablando y de la peligrosidad del hombre que tuvimos en nuestro país, que fue detenido aquí y cómo fue detenido. Y una de las personas que estuvo encabezando y personalmente estuvo en ese operativo es Francisco de Vargas. En ese momento, fiscal antidrogas, posteriormente ya tuvo su paso por el Ministerio del Interior y trabajó muy de cerca con la SENAT, así que es fundamental todo esto, todo el dato que podamos sacar a partir de este momento, porque queremos saber, en primer lugar, buenos días Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Un saludo a la audiencia. Es fundamental entender y conocer quién es Jarvis Jiménez Pavão. Sí, antes que ello, quiero hacerte una pequeña corrección. Yo no trabajé de cerca con la SENAT, yo trabajé en la SENAT. En la SENAT. Durante el periodo junio 2012 a agosto de 2013. Cierto. Bueno, Jarvis Jiménez Pavão es un narcotraficante de talla mayor, buscado por pedido de extradición de la hermana República del Brasil en nuestro país desde antes del 2003. 2003 empieza la historia. Yo te digo porque había yo integrado la unidad antidroga del Ministerio Público del año 2002 y ya en el año 2003 me tocó ir a hacer un allanamiento en el famoso establecimiento Cuatro Filhos de su propiedad, ¿verdad? Y luego lo volví a hacer allá por el 2009 y noté esa diferencia entre lo que de 6 años a nivel de construcción. Después voy a, si me da la oportunidad, entrar en los detalles de los lujos que rayaban inclusive la ridiculez. En una estancia estamos hablando, ni siquiera en una casa. Y allá por el 2006, él estaba siendo ya buscado por el pedido de extradición que hace Brasil a nuestro país, ¿verdad? Allá por el 2006, junto con el fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz, en aquel entonces mi superior directo, hoy día sigue siendo fiscal adjunto del área de narcotráfico, nos pusimos a analizar qué es lo que podíamos hacer con respecto a él. Porque todos los procedimientos para agarrarlo a él y vincularlo a un cargamento de droga eran infructuosos. Entonces se decide abrir una investigación por lavado de dinero. ¿Por qué eran infructuosos los procedimientos? Por varios motivos. Él es muy cuidadoso, tiene muchos recursos, tiene en cierta medida un servicio de inteligencia muy importante que le permite estar siempre evadiendo los mandatos de la ley, ¿verdad? Entonces se decide hacer lo que yo en su momento le mencioné a Marco y le dije, ¿por qué no hacemos lo mismo que se hizo con Al Capone, ¿verdad? En vez de tratar de vincularlo a una carga, vamos a agarrarlo por lavado de dinero. Y se formula la imputación en el 2006 y allí surge la orden de captura en el marco de la causa por lavado de dinero. Hasta ese momento no había orden de captura, aquí en nuestro país. Sí había, pero por el pedido de extradición. Ya. ¿Entendés? Sí. Y siempre él era objeto de investigaciones, siempre fue blanco de todas las agencias antidrogas para vincularlo y poder dar con él, porque era de público conocimiento su actuar. También él, y en ese, ahora estoy tratando de recordar, ha pasado ya bastante tiempo, ¿verdad? Él fue objeto también de una investigación donde se incauta algo así como 250 kilos de cocaína en esa propia estancia de Cuatro Filhos, donde fue capturado su hijo. Sí, ¿verdad? Y hoy yo puedo decir, porque conozco a los investigadores y al fiscal, esa vez él logró huir. Él estaba ahí en ese momento. Estaba ahí. Él logró huir y después, inclusive hablando, nos comentó, yo lo he escuchado de su propia boca, ¿verdad? Que él corrió descalzo esa.
Corrió. ¿Eso cuánto tiempo antes Fue en de el su 2000, detención? eso fue en el 2007, si no me equivoco. 2 años antes de su detención, Sí. más o menos. Bueno, y finalmente el 26 de diciembre de 2009, recuerdo bien la fecha, y seguramente como todos los intervinientes, porque tuve que salir de Navidad, en Navidad de mi casa, ¿verdad? Inclusive todos mis familiares, ¿por qué ahora, verdad? Porque las situaciones pues se dan así de repente, ahora tenemos que ir, porque se alinean los astros, como solemos decir literalmente, y yo recuerdo que mi finado padre me llegó a mencionar, ¿para qué te vas a ir? Sabemos bien que no le van a agarrar. Y bueno, y al día siguiente pude decirle lo contrario, ¿verdad? Antes de ir a ese procedimiento, porque me gustaría conocer detalles de ese procedimiento, mencionabas que los vínculos de Jarvis Jiménez Pavón con el narcotráfico eran conocidos, muy conocidos. Pero, ¿qué información manejaban ustedes? ¿Era como le bautizaron en estos días, el rey de la droga fronteriza? ¿Qué datos manejaban en cuanto al movimiento de drogas? ¿Tenía el control de la zona? Información concreta en ese momento. Después, lógicamente, eso se fue ampliando, pero antes de la detención, ¿qué sabían de Pavón? Bueno, principalmente que tenía 2 procesos abiertos y en aquel entonces uno de ellos con condena ya en el Brasil. Sí. Por tráfico de droga en el estado de Santa Catarina. Él es oriundo de Camboriú. Sí. Vivió bastante tiempo ahí. Creo que allí se le generó esta primera causa por tráfico de marihuana en la que le recae la orden de captura y posterior condena. Que operaba en la zona de Amambay. El establecimiento Cuatro Filhos se encuentra, sin embargo, en la ciudad, en la zona de Huillaú, Concepción. Departamento de Concepción. Pero se manejaba siempre entre esos 2 departamentos, ¿verdad? Que cruzaba la frontera, siempre evadiendo a la justicia paraguaya o a la brasileña, ¿verdad? Habíamos hecho varios procedimientos infructuosos, llegando inclusive a la zona para luego recibir la noticia, no, se filtró la información y resulta que ya no está. Yo quiero recordarte que en ese orden de ideas yo tuve un inconveniente bastante desagradable con el hoy día condenado comisario José Dolores Amarillo. José Dolores Amarillo. Él se desempeñaba en aquel entonces como jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Y yo como fiscal acompaño un procedimiento donde él tenía como, entre comillas, objetivo la supuesta captura de Pavón. Nos fuimos a la zona, estuvimos con mis asistentes esperando durante varias horas para luego él venir a decirnos que se filtró la información. Y bueno, hoy día yo sospecho que lo que ocurrió es que él me utilizó como un elemento de presión para sus intereses, para sus millones de intereses, vamos a decirle, ¿verdad? ¿Calculás que él pudo haberle cobrado a Pavón por mover la estructura y amenazarlo con que lo iban a detener? No se me ocurre otra idea. Recuerden que luego él termina acusándome a mí de la supuesta fuga, ¿verdad? Por suerte tuve la oportunidad de la reivindicación para luego participar en procedimientos donde dieron con su captura. Y él hoy día se encuentra compurgando una pena de 20 años de prisión, ¿verdad? Vamos al procedimiento. Decías que estabas en familia en Navidad en ese momento, Sí. Te llaman y te avisan, pero ¿cómo se da la inteligencia? ¿Cómo llegan hasta Pavón y el lugar donde están? ¿Cómo se movió esa inteligencia en esos momentos o días previos? Luis, me vas a permitir no comentar algunos detalles sobre la recolección de la información. Yo siempre trato de ser muy cuidadoso de eso. Y la información una de las fortalezas de la información de inteligencia es que no se devele su forma de obtención, ¿verdad? Sí te puedo dar algunos grandes detalles, como que en este tipo de procedimientos de trabajo no solamente opera la inteligencia de Paraguay, ¿verdad? Hay cooperación de agencias de inteligencia de países hermanos, en este caso el Brasil específicamente, ¿verdad? Se tenía la información de que él pernoctaba en un establecimiento rural cercano a su estancia Cuatro Filhos, por el temor ya de que pudiéramos llegarle a ese lugar, ¿verdad? El acceso al establecimiento rural era bastante complicado
porque se sabe que ellos tienen campanas, entonces teníamos que entrar de hacia atrás, ¿verdad? Sorteando zonas boscosas, caminamos toda la noche, vadeamos en forma, ¿cómo le llaman ellos? Cruces tácticos de cauces hídricos, dormimos teniendo como techo las estrellas, ¿verdad? Llegamos más o menos al lugar a la madrugada, un poquito antes de clarear, ¿verdad? Y estábamos 16 hombres, ¿verdad? Mi asistente, yo y el resto de efectivos de la Secretaría Nacional Antidroga, entre agentes especiales y fuerzas especiales. Se sabía que ellos podían reaccionar. Al momento de ingresar al local donde sabíamos, bueno, en ese momento no sabíamos, teníamos una sospecha elevada de que se encontraba, vino una tormenta tan grande que yo lo veo como una ayuda divina, porque el lugar, la casa tenía techo de zinc, entonces el ruido de la lluvia en el techo de zinc no les permitió percibir nuestra llegada, y sobre todo yo creo que les dio mucha tranquilidad. Ellos habrán pensado, bueno, ¿quién va a venir en estas circunstancias aquí? ¿Verdad? Y encima estamos hablando, no se olviden otra vez, de un 26 de diciembre. Y se relajaron. Y entramos y recién estaba mirando las imágenes de las armas automáticas que fueron incautadas. Esto estaba sobre la mesa del comedor de la casa. Yo no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado si ellos llegaban a echar mano de esas armas. Estaban ustedes con las fuerzas especiales, rodearon la casa o entraron directo. Bueno, primero se hace una aproximación, ¿verdad? Allí hay muchos detalles, por ejemplo, a tenerse en cuenta, que la opinión pública de repente no conoce, ¿verdad? Suele ser en ese tipo de situaciones un grave problema la presencia de perros, por ejemplo. Sí. Porque alertan, pues. Yo no recuerdo, la lluvia y la tormenta eran tan fuertes que probablemente los perros que había no estaban alertas tampoco, ¿verdad? Pero ese suele ser un inconveniente. Se hace una aproximación y bueno, se espera el momento adecuado, se ve si hay vigía o no hay. En este caso no hubo y bueno, y entramos en forma sorpresiva a la casa. Estaban literalmente en sus camas. ¿Estaban durmiendo? Estaban durmiendo, sí. Y también recuerdo que ya en la parte del corredor de la casa había envases de bebida alcohólica vacíos. Se ve que la noche anterior estuvieron también relajándose bastante. En este operativo no solo lo detienen a Jarvis Pavão, lo detienen a su mano derecha, protector, guardaespaldas y brazo ejecutor, Capilo. Yo no diría su protector o su mano derecha. Carlos Caballero, sí, también narcotraficante, se encontraba en ese lugar, yo creo que por una cuestión casi fortuita. ¿Sí? Luego tuvimos información de que probablemente estaban en arreglo de algunas cosas, ¿verdad? Seguramente que trabajaban juntos en varios temas también, ¿verdad? Pero... Y lo de la detención de Carlos Caballero, alias Capillo, ese fue un regalo, porque yo recuerdo que se les redujeron a todos los presentes, que eran como 6 o 7 si no me equivoco, y estaban todos esposados, sentados contra la pared, y uno de los agentes viene y dice, ¿qué es Capillo? O sea, nosotros no esperábamos la presencia de Caballero ahí. Y por eso digo que fue un regalo, ¿verdad? Porque era otro narcotraficante, tal vez de menor talla, que se encontraba ahí y tenía también órdenes de captura, ¿verdad? Recuerdo que Carlos Caballero, justamente llegando al aeropuerto ahí de Concepción, donde tuvimos que parar porque Jarvis se sintió mal, se me acerca y me dice, porque hablábamos, sí, volábamos juntos en el mismo helicóptero y todo eso. Me dice, Capillo me dijo a mí, yo soy el representante del PCC en el Paraguay, nadie más, yo soy. No sé para qué me dio esa información, ¿verdad? No sé si fue a modo de intimidad, pero yo puedo jurar que él me dijo eso. Cuando lo detienen, cuando lo identifican, ¿qué te dice Pavão? ¿Te ofreció plata? No, en ningún momento. Y yo creo que él sabía muy bien que eso no tenía ningún sentido en ese momento, ¿verdad?
Cuando logramos ingresar a su dormitorio, que estaba llaveado, hubo que tumbar la puerta para ingresar. Él se nota que estaba durmiendo, que estaba en ropa interior. Él solo, en un dormitorio, se asustó bastante. Se le notaba físicamente asustado. Físicamente se notaba así. No sé si hablas guaraní, pero se suele decir ese orgrí o susú. Eso mismo yo vi en él. Y luego me dijo que no sabía pues quién llegó. Y pensó lo peor él. Que lo ibas a matar. Sí. Bueno, luego enseguida me reconoció, ¿verdad? Yo me presenté y me dijo, sí, lo conozco, me dijo. Y le expliqué que el objetivo de la comitiva ahí, y sobre todo que mi presencia era para verificar también que se cumpla todo conforme a la ley, ¿verdad? Y también dijo una frase, sí, yo sé que perdí, dijo. Yo sé que perdí. Sí. Por lo visto que ellos ven esto como no quiero decir un juego, ¿verdad? Pero una situación en la que uno pierde y gana, evidentemente, ¿verdad? Lo detienen, lo trasladan. A partir de ese momento, sin lugar a dudas, se convirtió esto en una operación exitosa, creo que la más exitosa dentro de la lucha antidrogas. Y a partir de ese momento se comienza a escribir otra historia, de la cual ya los protagonistas son otros. Pero después de todo ese esfuerzo, de todo ese sacrificio que conllevó este operativo de búsqueda de tantos años, el poner en riesgo tu vida, el llegar, el detenerlo, el ver y encontrar todos esos lujos en Tacumbú cuando se dieron a conocer, que el hombre seguía manejando los negocios de frontera. ¿Sabés que él seguía manejando los negocios de frontera? Yo creo que ese es el motivo principal por el cual no quería ser trasladado al Brasil. ¿Qué te deja? ¿Qué pensás de eso? Cuando ves... A ver, tenemos imágenes de lo de Tacumbú, de cómo él vivía. En ese momento vos no... no, ya, esto fue ahora, hace 2 años, más o menos, hace poco tiempo, no hace mucho. Yo era todavía ministro. ¿Vos estabas como ministro? Sí, claro, claro. A mí me tocó esa noche en que hubo el inconveniente, en que la ministra Carla Basigalupo finalmente fue, cierto. Estaba todavía sustituida. Claro, yo hablaba con ella esa noche. Yo a ella le recomendé esa noche, le dije, Carla, tenemos que trasladarle como sea, le dije. ¿Y vos sabías de esto? No, pero sí me lo imaginaba. No así como lo percibimos hoy a través de la imagen, ¿verdad? Lastimosamente es conocido que si uno tiene cierto poder económico en nuestras instituciones penitenciarias puede gozar de ciertos beneficios, pero esto ya realmente es insultante, ¿verdad? Y ustedes manejaban información de que él seguía manejando los hilos siempre. de la frontera. Siempre. ¿En algún momento se hizo algo para evitar eso, para intentar cortar algo de alguna forma de raíz esta situación? Sí, ya desde la Senada, inclusive desde el Ministerio también, tratar de acceder a la información por medios técnicos, inclusive, ¿verdad? Yo recuerdo que, estando todavía en el cargo del Ministro del Interior, la constante era el peligro de fuga de Pavón, porque siempre se manejó la información. Ese era el temor que había. Siempre existió el temor de que él iba a ser rescatado. ¿Qué información porque concreta tenían? Porque se supo desde el principio que él no quería ser extraditado. Porque él planteó, y a través de su abogada, incluso en todo momento, que en realidad ese fue un mito que se creó como para tenerlo aislado y reforzar su seguridad. Pero, ¿ustedes tenían información precisa de que había un plan de rescate para Pavón? Sí. Y quiero volver a lo que acabas de decir, que él planteó que ese era un mito. Él dice que no es narcotraficante también. Yo lo que no entiendo es por qué hay que creerle parte de lo que dice y otra parte no. Y por ahí algo de verdad debe decir. Bueno, obviamente algo tiene que decir en su defensa, ¿verdad? Por supuesto. Pero siempre hubo saber concretamente. Y era la constante que, porque se recibe información, como dije también, de organismos de inteligencia de otros países. A ver, te lo voy a resumir. Entre tal fecha y tal fecha va a ocurrir algo. Y esos eran los momentos que se reforzaba. Bueno, van a entrar por el lado del río,
qué sé yo. Y esos eran los momentos que se reforzaban. Estaban haciendo túneles. Y ustedes habrán recordado que de repente se hacía... Solo que uno en ese momento no puede decir, estamos haciendo esto porque recibimos esta información. Claro. ¿Verdad? Totalmente. Pero era la constante. Y luego él hizo lo indecible. Le costó el cargo a una ministra para evitar ser trasladado de la penitenciaría a la agrupación. Porque en la misma agrupación, a pesar de acceder a ciertos beneficios, se iba a ver bastante disminuido también en su libertad. Fíjense esa sala, creo que le llamó sala de reuniones, él o su abogada. ¿Con qué tipo de gente creen ustedes que él se reunía ahí? No creo que sea con la congregación de una iglesia, ¿verdad? Pero ustedes accedieron a la información completa de cuál era la actividad, cuál era la vida de Pavão dentro de Tacumbú, porque se mencionó que él era visitado por políticos, por modelos, por incluso pongámosle de esta forma, a representantes de la mafia fronteriza. Yo estoy seguro que era así. El mismo Jorge Rafat lo había visitado días antes de su muerte. Y también se había mencionado que alguien muy cercano a él, que estaba acusado como el presunto organizador del atentado a Rafat, se fue Elton Leonel Rumich, alias Galán. Y usa otros dos nombres más. Y tiene dos nombres más. Sí. Lo visitaba permanentemente. Sí. Y que se dice que Elton Leonel Rumich, alias Galán, es quien lo reemplaza en el liderazgo del movimiento fronterizo. Y ese quiebre entre Pavão y Galán se produce justamente con la muerte de Rafat. ¿Por qué? Yo no quiero hacer acusaciones, simplemente estamos manejando información, pero los informes dan cuenta de que Pavão lo desautoriza a Galán para ese operativo. Sin embargo, él lo lleva adelante. Galán se va al penal de Tacumbú a pedir la bendición de Pavão para matarlo. Eso es una especulación, no sabemos en qué momento pide la bendición, ¿verdad? Pero Pavão lo desautoriza, supuestamente. Aún así, él decide llevar adelante con toda esa magnitud. Hay que recordar que la muerte de Jorge Rafat no viene solamente como una eliminación, sino como un mensaje. Miren lo que somos capaces de hacer, ¿verdad? ¿Y cuál era el relacionamiento hasta ese momento de Rafat y Pavão? Aparentemente, digamos, se manejaban con banderas blancas, ¿verdad? En un equilibrio en el marco de las actividades de cada uno, ¿verdad? Y tal vez eso es lo que quiso evitar Pavão, ¿verdad? El rompimiento de ese equilibrio, o claramente fue eso. Por eso Casuso hablaba de que Pavão era de alguna forma el equilibrio en la frontera. Y tal vez suene muy mal, pero así era, ¿verdad? Era así. Era lo que desde mi punto de vista no lo convierte ni en lo más mínimo en menos delincuente, ¿verdad? A mí me tocó, junto a Carlos Báez y a Gabriela León, ir hasta la agrupación especializada y entrevistarlo a Jerry Jiménez Pavão. Le preguntaba si él, a qué grupo representaba, si representaba al primer comando capital, al comando vermelho, y él era claro cuando decía, la verdad que en su momento no le creía mucho, pero decía, yo no soy de ningún grupo, yo soy solo. Ahora coincide de alguna forma con lo que me estás diciendo, que él se manejaba por su cuenta, pero en algún momento se llegó a probar, se llegó a conocer vínculos concretos de Jerry Jiménez Pavão con el primer comando capital o con el comando vermelho, o siempre se movió él de manera independiente. Estamos ante una prueba, yo creo que irrefutable, cuando se produce su captura en compañía de Carlos Caballero Capillo, que minutos u horas después me dicen, yo soy el representante del PCC en el Paraguay. Claro, pues son de alguna forma vínculos con otra persona, pero él
integrando uno de estos grupos? Resulta que la zona de Pedro Juan Caballero, Punta Porá, porque hay que entender que la zona no es solamente Pedro Juan Caballero, Sí. en Punta Porá es casi lo mismo, o lo mismo que Pedro Juan Caballero. Si hablamos de índice de muerte por sicariato, lo de Punta Porá son idénticos a lo de Sí. Pedro Juan Caballero. Es una zona estratégica y quienes en este momento ostentaban, digamos, ahí la titularidad, aparentemente trataban de manejarse en forma independiente sin tratar de decir, bueno, yo pertenezco al Comando Vermelho o yo pertenezco al Primero Comando Capital. Pero en alguna estructura tuvieron que haber crecido como criminales de carrera. Y estamos hablando en este caso del PCC. El PCC. Sí. Porque es la más grande y es la que tiene sus tentáculos mucho más extendidos hacia nuestro país. ¿Por qué? Y por una cuestión de operatividad. Mira, Luis, para darte una idea, se habla de que el Primer Comando Capital tiene, muchos hablan inclusive de hasta 45.000 soldados, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que no tiene menos de 18.000. Si no me equivoco, creo que es la segunda organización criminal más grande del mundo. Dentro de la información que puedas compartir, es mi obligación preguntar, está en vos responder. El propio Jarvis Jiménez Pavón me decía que él tuvo contacto con líderes del Ejército del Pueblo Paraguayo, que incluso él llegó a colaborar para la liberación de Arlan Fick. Hablaba que la colaboración fue en términos de negociación y en términos económicos. Y siempre se ha dicho que efectivamente el EPP tiene vínculos estrechos con el narcotráfico. Achiquemos ese círculo y hablemos del EPP y Pavão. ¿Hay negocios? ¿Hay relaciones? ¿Hubo relaciones? ¿Hubo negocios? Bueno, a la primera parte de tu pregunta, donde él, porque yo también escuché las declaraciones principalmente de su abogada en ese sentido, ¿verdad? De una supuesta colaboración, yo lo niego categóricamente. Y voy a responder con lo que dije anterior. Él también dice que no es narcotraficante. Yo personalmente no le creo ni su nombre a él cuando me habla. No sé si me explico. Totalmente. Pero lo que dice es noticia y causa polémica, ¿verdad? Porque queremos creer pues lo peor. ¿Y tiene ¿verdad? derecho a hablar? Sí, tiene derecho a hablar, ¿verdad? La defensa de Jarvis Jiménez Pavón en los últimos tiempos, y debes coincidir conmigo, se volvió muy mediática. Totalmente. Es para no decir exclusivamente mediática, ¿verdad? Y esto gracias Casi a su abogado. circense. Mira, a la segunda parte de tu pregunta, confluyen en tiempo y en lugar. Estamos hablando de los mismos departamentos y estamos hablando de los mismos. Se sabe que esos departamentos del país también son zonas donde el narcotráfico lastimosamente impera. Así que necesariamente tienen que tener algún tipo de vínculo. Pero información concreta de un relacionamiento o de conversaciones o de negociaciones entre Jarvis y el EPP. Nada que pueda probarse. Por lo menos hasta donde yo estuve ocupando los cargos donde manejaba esa información, ¿verdad? Hoy día estoy fuera del circuito. Desde tu punto de vista, desde tu expectativa, con la extradición de Pavão, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué va a pasar en la frontera? ¿Qué va a pasar en la zona? ¿Lo conoces bien desde tu función de fiscal? Esa zona la conoces muy bien desde tu paso por la Senat y el Ministerio del Interior. Información clasificada, información que te permite sacar una opinión. ¿Qué puede pasar en la frontera a partir de este momento? Y claramente este señor Rumich es el que está peleando y lleva la ventaja para ganarse la titularidad de la zona. Rumich es un tipo con menos códigos que Pavão. Principalmente mucho más sanguinario. ¿Tiene contrario? Seguro que sí. Seguro que sí. Esa guerra narco, ¿crees que Es se va a joven, recrudecer? es joven y sanguinario. Esa es una mala combinación. Porque tiene 28 o 29 años. ¿Y estamos en condiciones de hacer frente a esto y de qué manera?
Lo de estar en condiciones es bastante relativo, ¿verdad? Porque si uno hace un análisis desde el punto de vista de lo que te comenté anteriormente, es una organización criminal que tiene más de 18.000 soldados, nuestras fuerzas policiales, que son las de un país, no llegan a 25.000, los recursos de ellos son ilimitados, los nuestros Y es una guerra no muy convencional. limitados, es una guerra no convencional, nuestros policías no pueden utilizar ametralladoras .50 y ellos no tienen ningún problema para hacerlo, Matan. nos con pone puntos claramente en desventaja, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que los operativos de éxito, como la captura de Pama, la extradición, la captura de otros grandes narcotraficantes que ocurrieron también en nuestro país, son hitos que nos deben poner en perspectiva y decir, sí podemos. Tal vez no podemos ganar la guerra, pero hay que seguir librando las batallas y dando el ejemplo de que cuando se conforma un grupo de confianza, donde la premisa es el sigilo, yo no sé si te lo mencioné ya a vos, pero aquí el sigilo es fundamental. Cuando la información no se filtra, cuando va a haber un operativo y ocurren estos éxitos, nos damos cuenta que se puede. Luis, había operativos, lo percibí cuando era fiscal, cuando estuve en la Senada, había operativos en los que los efectivos tienen que salir de otro lugar que la base, porque de la propia base sale la información. Eso te iba a preguntar. La interna en instituciones claves, como en el caso de la Senat, muchas veces, y de muchos protagonistas he escuchado, la mayoría de las veces en privado y no admitiéndolo públicamente, de esa interna dependió muchas veces el éxito, pero que terminó en fracaso de operaciones. ¿Esa interna es tan cruda en la Senat? ¿Hay plata de por medio? ¿Hay doble contrainteligencia de por medio? Resulta que estamos hablando nada más y nada menos que de la institución del gobierno que se dedica a la lucha contra el narcotráfico. Esa sola circunstancia ya la compromete bastante en el sentido de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es una institución que está compuesta por tres, vamos a decir, las castas, que generalmente también colaboran para eso que estás mencionando. Están los funcionarios de la Senat, sí, los agentes especiales de la Senat y las fuerzas especiales de la Senat, ¿verdad? Entre ellos he conocido y hay gente de muchísima valía, o si no, no hubieran existido estos éxitos. Pero sí hay una situación de confrontación producto de la competencia que lastimosamente llega muchas veces hasta al boicot. Siendo ministro de la Secretaría Nacional Antidroga, Luis, nosotros hemos procedido a la detención de agentes especiales en flagrancia en la base de operaciones de la Senat. No sé si recordás el caso. Sí. Lo agarramos con droga y con dinero a 3 agentes especiales, ¿verdad? Yo creo que esa fue la única vez donde de la cabeza de la institución se demostró algún interés por la depuración. Sí. ¿Verdad? Bueno, para cerrar, Francisco, había algo que me llamó la atención al inicio y que dijimos que si teníamos tiempo íbamos a compartir, pero de alguna forma nos demuestra ante quién estábamos, quién estaba detenido aquí, quién fue extraditado. Hablabas de esos lujos casi groseros que ustedes se habían encontrado en su momento, ya en el primer operativo y después cuando se da la detención. Eso quería mencionar, más en el segundo que en el primero, porque en el primero, que fue en el 2003, como que él estaba empezando a construir su estancia, vamos a decir. En el segundo sí ya era, da vergüenza, ¿verdad? A ver, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo que estamos hablando del 2009, ¿verdad? Hace 8 años. En aquel entonces ya, yo te hablo ya de más de 30 televisores de pantalla plana en la estancia, ¿verdad? Piscina para cientos de personas, gimnasio, oficina. Tenía una cancha de bowling en su estancia. ¿Una cancha de bowling? Sí. Cancha de bocha también tenía. Había, yo no recuerdo si fue en estoy tratando de recordar, había un tinglado muy grande en el que estaba la cancha de bocha y la cancha de bowling, pues son canchas largas, pues, sí, era mesas de futbolito, de ping-pong,
motos, cuaciclones, pero en gran cantidad. Era como un parque de diversiones, te voy a decir, ¿verdad? ¿Y esa cancha de fútbol que se convertía en pista de aterrizaje? Bueno, a mí, yo no pude percibir, sé que a él le gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Una de las actividades que me enteré que desplegaba bastante en Tacumbú, por ejemplo, era la de organizar torneos de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, y él ponía los premios. Y por supuesto que también seguramente solventaba el tercer tiempo, ¿verdad? ¿Estás aliviado ahora que fue al Brasil? No sé si aliviado, pero tengo la sensación de que se cerró un ciclo, ¿verdad? Porque durante muchísimo tiempo teníamos el temor de su fuga o rescate, ¿verdad? Y bueno, si ocurre, ocurrirá en el Brasil y ya no tendrán en su caso responsabilidad de las autoridades paraguayas. Por ahí escuché críticas de algunos colegas tuyos con respecto al despliegue del día de su extradición. Yo lo considero justo y necesario. Gracias, doctor. Un gusto. Muy amable. Doctor Francisco de Vargas, en ese momento, en el momento de la atención de Pavón, fiscal antidrogas, después tuvo su paso por la Senat, mucho tiempo ministro del Interior, y cerrando un ciclo, como decía, de uno de los más buscados en nuestro país que finalmente termina cumpliendo su condena en Brasil.